Padre, en el nombre de Cristo, gracias nuevamente te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Te ruego en el nombre de Cristo que ahora me des esa unción magisterial para poder desarrollar esa labor de discipulado, Señor, para poder desarrollar esa comisión a la que tú nos has llamado de poder llevar el mensaje a todos esos hogares que tú has permitido que nosotros podamos establecernos y poder enseñarles y poder instruirlos, Señor, y poder llenarnos de tu palabra. Eso es lo que nosotros queremos y necesitamos para poder avanzar en nuestra vida. Así que te agradecemos por el trabajo que tú haces en nuestras vidas y corazones, y te pedimos que profundices aún más y nos ayudes a llevar a ir más adelante en nuestra relación contigo. En el nombre de Cristo nos ponemos en tu mano, Señor, y sabemos que ahí estaremos seguros, habitaremos bien y saldremos adelante, pero por sobre todas las cosas queremos prepararnos para poderte servir mejor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Este tiempo los centramos en tus manos para que tú lo ministres de acuerdo a tu voluntad. Amén, amén y amén. Bueno, para que entremos de lleno en el primer tema, ¿se acuerdan que hemos venido hablando solo escatología? Todo lo que hemos venido enseñando en el primer tema ha sido escatología. Esa fue la instrucción pastoral que hemos recibido, y hemos tratado de honrar eso y tratar de llevarlo en la mejor medida posible, por lo menos hacer un recordatorio de todo lo que es la doctrina escatológica, todo lo que es la doctrina del porvenir, y de ahí pues apegarnos un poquito a la parte histórica, a la parte de vida y lo futuro, porque obviamente definitivamente estamos viviendo ya los últimos días, ¿verdad? No hay que decir va a venir un tiempo, no, ese tiempo ya vino, ¿verdad? Entonces vamos en pos de eso. Pero bueno, quiero que platiquemos hoy un poquito acerca del tribunal de Cristo, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de lo que ha sido el rapto, hemos estado hablando de lo que es la resurrección, los turnos de resurrección, y este tema, el tribunal de Cristo, vemos que todos estos temas son vinculantes, es decir, todo ha estado hilvanado, todo lleva un solo hilo y todo se une, todo se conjunta. Entonces por eso es importante que nosotros trabajemos un poquito acerca del tribunal, porque son las cosas que de alguna manera hemos venido desarrollando. ¿Por qué es importante hablar del tribunal? Bueno, en realidad es algo fundamental para que nosotros, la iglesia, lo entendamos bien y podamos desarrollarlo bien. Ahora mire, acompáñeme ya al texto. Dice 2 Corintios 5:10. Dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, y de acuerdo con lo que hizo, note, con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí? Que bueno, todos y cada uno de nosotros vamos a ir a estar delante del tribunal de Dios, del tribunal pongámoslo bien, porque allí vamos a clasificar eso, del tribunal de Cristo, ¿verdad? Que es cosa aparte, que es un punto aparte, que es un punto diferente. Entonces, ¿para qué es este tribunal? Bueno, note usted lo que dice ahí: para recompensar. El tribunal es para recompensar. Este tribunal no es un tribunal, si usted quiere, no estamos hablando de un tribunal legal donde lo van a enjuiciar a usted o lo van a condenar. No estamos hablando de nada que tenga que ver con un juicio condenatorio. Estamos hablando de un juicio de recompensas. Estamos hablando de un juicio donde el Señor va a decir y te va a medir. Note algo muy particular. ¿Qué nos van a medir? ¿Qué nos van a medir? ¿Perdón? Las obras, correcto. Lo que hicimos, porque eso es lo que usted y yo desarrollamos estando en el cuerpo, así como estamos ahorita en ese cuerpazo que tiene. Esas son las obras que nos van a empezar a medir, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere la escritura. Entonces mire, entonces aquí son recompensas. Ahora note algo: recompensas por lo bueno y por lo malo, ¿verdad? O sea que también hay claro, lo malo no vamos a decir que vamos a ser recompensados por algo malo, pero sí hay una retribución por algo malo que hayamos desarrollado. ¿Cuál es la retribución? Bueno, hay un castigo específico que lo vamos a ver a dónde viene y a dónde vamos con eso. Entonces, lo importante del texto es esto, que tenemos que tener bien, ¿qué hice yo? Mi lapicito, bueno, aquí está, que tenemos que tener bien entendidos y bien remarcados. Número 1, dice aquí que
Todos nosotros, aquí no hay nadie que se vaya a escapar de ir ahí. No sé si alguna vez usted cuando estuvo en el colegio o en la universidad, la maestra decía, vamos a hacer un examen ahí usted llegaba a la clase y vamos a hacer una pequeña prueba hoy. Y usted decía, fíjese, licenciado, doctor o profesor, que me siento mal, necesito ir al baño para capearse el examen, ¿verdad? ¿Alguna vez le pasó? No, fue muy responsable usted con sus exámenes. Bueno, lo felicito, porque yo sí me capeé algunos. Pero ¿cuál es el punto? No hay manera de capeárselo. Aquí todos nosotros debemos comparecer. No hay chance de decir, bueno, yo sí voy a estar, hoy no voy a estar. No, todos, y por aquí decir una palabra, cada uno dice, va a ser recompensado. Todos debemos comparecer, punto 1. Punto 2, cada uno va a ser recompensado. Entonces, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, yo diría que va a ser algo muy hermoso, porque entonces venimos allá a presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, esto fue lo que yo hice. Sea bueno o sea malo, esto fue lo que yo hice. Ahora, claro, si es bueno, ¿qué te van a decir? ¿Qué es lo que esperas tú escuchar? ¿Perdón? Exactamente, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Cuando hemos sido bien recompensados. Ahora, si llegamos con malas actitudes o malas obras, pues obviamente ya entendemos que de ahí nos van a mandar bueno, espero que nosotros no, ¿verdad? Pero a los que no cumplan con la condición de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ese lo van a mandar a la gran tribulación a lavar sus vestiduras, dice ahí, que en la sangre del Cordero. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes, sino que vamos a recibir la recompensa de haber llegado al trono del Señor. Amén. Entonces eso es lo que estamos esperando, y eso es obviamente lo que el Señor nos enseña aquí. Ahora, mire algo, cuando hablamos de tribunal, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tribunal? Bueno, estamos hablando de esa palabra bimá o emá, ahí usted la traduce como usted quiere. Es una plataforma, una tribuna del asiento oficial de un juez, y obviamente estamos hablando del tribunal de Cristo. ¿Por qué es importante detallar eso? Porque existen diferentes tribunales. De parte de Dios existen 3 tribunales, y por eso es importante que entendamos a qué vamos a ir al tribunal de Cristo. Miren, para que avancemos un poco rápido, ¿cuáles son los 3 diferentes tribunales? Miren, número 1, el tribunal del Padre. ¿Sabe cuál es el tribunal del Padre? Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces, ¿cuál es el trono del Padre? Ese es el trono del juicio final. Ese es el trono del juicio, donde en ese trono sí es condenatorio. Ese trono sí es en el apartado legal, donde el Señor, el Padre, va a sentenciar no solo al diablo y todos sus secuaces, ¿verdad? Y que el Señor los reprenda eso, sino que a todos los humanos que se dieron el lujo de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Y digo yo con estas palabras del gusto y el lujo, porque comentaba con Mario ahorita, ¿usted vio lo que pasó en las Olimpiadas? ¿Cómo se burlaron del Señor Jesucristo? Haciendo burla, y no solo en la entrada, sino que le decía que también en la salida, donde aparecía un tipo supuestamente ángel, pero vestido de negro. Entonces, hablando prácticamente de tinieblas y de invasión de tinieblas que ven. Bueno, eso es lo que estaban representando en las famosas Olimpiadas. ¿El punto cuál es? El punto es que todos esos que se han burlado, todos esos que han rechazado al Señor, ahí van a ir a dar al juicio del gran trono blanco, y de ahí no hay escapatoria. Pero bueno, vamos a platicar un poquito ya de cada uno de esos. Pero lo importante es que tenemos el tribunal del Hijo, ¿verdad? Que es el que estamos hablando. Todos vamos a comparecer para ser recompensados por Él. Ese es el tribunal de las recompensas. Aquí no se va a discutir la salvación de los creyentes. Aquí, claro, usted me va a decir, bueno, hermano, pero que lo mandan a la gran tribulación, ¿a quién le va a gustar? De acuerdo, a nadie le va a gustar eso, pero no estamos discutiendo si son o no son salvos. Todos los que lleguemos al tribunal de Cristo es porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la novia, ¿de acuerdo? La diferencia está en que si no hemos hecho las cosas bien, pues nos van a pedir cuentas por eso, y esa es la forma en que el Señor va a poder
trabajar esa parte. Y tenemos finalmente el tribunal del Espíritu. ¿Cuál cree que es el tribunal del Espíritu? ¿Perdón? Correcto. En 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, ¿a dónde nos lleva el tribunal del Espíritu Santo? El tribunal del Espíritu Santo no te condena, el tribunal del Espíritu Santo no te señala, sino que Él permite que cada uno de nosotros nos pongamos delante de un espejo y nos autoevaluemos. Mire qué cordialidad, qué amabilidad la del Espíritu Santo como nuestro Señor, porque Él no te va a señalar, Él no va a venir a señalarte, no. Él no va a venir a decirte te voy a disciplinar porque estás haciendo mal, tampoco. Él va a venir a decirte: Gerardo, cuando vengas a la Santa Cena, ponete delante de un espejo y medite cómo te sentís, cómo estás, en qué me has fallado. Vos mismo ilustrate. Bueno, hablándome a mí, no que lo estoy tratando de esa manera a usted, sino que cada uno de nosotros tenemos que ponernos delante de ese espejo y poder hacer una especie de radiografía personal y poder decir: bueno, Señor, sé que te he fallado en esto, sé que te he fallado en esto otro, voy a corregir, me arrepiento y corrijo. Excelente, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y en qué momento? Antes de tomar la cena del Señor. De ahí la importancia de que cuando tomemos la cena del Señor, lo hagamos como con discernimiento, entendiendo que lo que estamos haciendo es algo delante del Señor, para poder estar en orden con Él y no caer en problemas. Entonces ahí está la diferencia entre el tribunal del Padre, el tribunal del Hijo y el tribunal del Espíritu. Ahora, el tribunal del Espíritu, lo que me encanta es que es un autoexamen. Por cierto, cuando tomamos Santa Cena, ¿se ha autoevaluado usted? ¿Se ha puesto a meditar delante del Señor las cosas que no están bien, las cosas que están bien que podemos mejorar, y lo que no está bien que deberíamos de cambiar? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, note algo: el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence a cada uno de nosotros de que estamos en pecado, justicia y juicio, correctamente. Entonces son tres cosas, tres áreas donde el Espíritu Santo nos convence, y desde luego necesitamos el discernimiento de parte del Espíritu para poder entender en qué estamos mal, para poder nosotros entender de que hay un camino que debemos de seguir y debemos de corregir, y que no importa lo que te hayan dicho, que no importa lo que tú hayas mencionado, lo interesante es que tengamos la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad del cambio, y que el Espíritu Santo haga el trabajo en cada uno de nosotros para transformarnos. Entonces, bueno, ese es estar delante ahí del tribunal del Espíritu Santo. Ahora, el tribunal del Padre y del Hijo, pues obviamente difieren. Mientras uno es legalmente condenatorio, y digo legal porque al dejar afuera al Cordero Pascual, al que por ley es el que quita el pecado del mundo, legalmente la gente se está condenando. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mira, cuando platicaba con Nicodemo, el que no cree en mí ya está condenado, ya tiene un sello de condenación. Lo que falta es como quien dice el veredicto final que el juez le otorgue donde va a estar en su calabozo, pero ya está la gente condenada. Lo que cambiamos cuando nosotros venimos a Cristo, lo que hicimos es que recibimos un perdón. Entonces tenemos una cláusula, hay un documento legal donde usted dice que usted es un hombre o una mujer perdonado. Ese es ahora ya en Cristo. Y entonces cuando nos presentamos delante del Señor, mire, aquí tengo yo mi certificado del perdón divino. Y no solo es un certificado del perdón, sino que el Señor, como dice que lo hizo todo nuevo, nos hizo criaturas nuevas también. Aunque no se note, pero sí hay algo nuevo dentro de usted y dentro de mí, ¿verdad? Que obviamente cuando estemos en el tribunal de Cristo, ahí sí se va a notar. Ahorita tal vez se nota que se nos han ido las muelas más bien, ¿verdad? Pero bueno, no hablé. Entonces, en resumen, el tribunal del Padre, ¿qué es? Tribunal condenatorio. El tribunal del Hijo, ¿qué es? Tribunal de retribución o de recompensa, digámoslo mejor, ¿verdad? De recompensa, de galardón.
Y el tribunal del Espíritu es el tribunal de la limpieza, para que tú estés a cuenta siempre con el Señor. Por eso dice, bueno, nuestro pastor lo tiene allá como, bueno, a nivel ministerial, digamos que lo tenemos así, porque no solo es aquí que lo hacemos, sino que a nivel general de todo el ministerio de Benecer, todos los primeros días del mes tomamos Santa Cena, nos ponemos a cuenta en la mesa del Señor para poder estar en paz con Él y de alguna manera poder ir a la limpieza. Ahora, eso no quiere decir que solo vamos a esperar una vez al mes para estar en eso, no. Tenemos que ir día tras día, continuamente, estar siempre delante del Señor. Entonces, a eso a lo que queremos llegar. Ahora, quiero que platiquemos unas observaciones acerca del tribunal de Cristo. Mire, ¿quiénes van a este tribunal? Bueno, prácticamente ya más o menos lo mencionamos, pero quiero verlo escrituralmente. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Bueno, omitamos el texto 2, que bueno, que obviamente va todo junto, pero el punto importante es que Pablo le está mencionando a la iglesia de Tesalónica que hay una venida, que espera una venida de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos una reunión con Él. Entonces aquí obviamente resaltan dos palabritas muy particulares. El tribunal de Cristo es exclusivo ¿para quién? Para su novia, para su cuerpo, para el cuerpo para que somos nosotros, amén. Entonces somos cada uno de nosotros, ahí no va a ir nadie más, ¿verdad? Ahí no va a llegar nadie que pertenezca a otro tipo de dispensación, no va a llegar nadie que pertenezca a otra era, a otra época, no. Ese simplemente van a estar quienes se van a congregar ahí, la iglesia, la novia, su cuerpo. Entonces por eso es que hay dos palabras claves que nosotros tenemos que ver aquí. Número uno, está hablando de la venida. ¿Qué es venida? Parusía. Usted ya sabe que parusía es el concepto de su venida en lo secreto, es decir, visible solo para aquellos que somos parte del cuerpo de creyentes. Bueno, no es que lo vamos a ver cuando Él regrese, porque de hecho Él nos levanta y nos va a llevar donde Él esté, y ahí se nos va a hacer visible para nosotros. Por eso es que su venida dice que es en lo secreto, porque nadie más se va a dar cuenta de cuál es el evento que está ocurriendo. Ahora, el Señor dice que nos va a levantar, y ese es el punto importante y trascendental, que ese es el evento que la iglesia está esperando, el arrebatamiento, el rapto, la reunión con Él. Ahora, cuando hablamos de la palabra reunión, es episunagoge. ¿A qué nos referimos con esa palabra episunagoge? Bueno, esa es una palabra que quiere decir asamblea, que quiere decir congregación, que quiere decir reunión. Entonces note usted que ¿de qué estamos hablando ahí? Bueno, Hebreos capítulo 10 dice de que no hay que dejar de congregarnos. Dice porque algunos tienen esa costumbre de dejar de. ¿Por qué? ¿Por qué Hebreos decía? Porque fíjese que solo ese texto aparece ahí. Bueno, quiero decirle algo. Esa palabra episunagoge solo aparece en ese Hebreos capítulo 10 y en esta primera de Tesalonicenses. Las únicas dos textos donde aparece esa palabrita episunagoge. Ahora, ¿por qué es trascendental esa palabra? Porque ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de una congregación. Por eso dice Hebreos allá que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Que no se nos haga eso costumbre, porque el Señor nos llama a una congregación. El Señor nos llama a una reunión con Él, a que estemos ensamblados con Él, a que estemos congregados con Él. Entonces no podemos pasar de largo todo eso, y a eso es a lo que nos está llevando cuando hablamos del tribunal de Cristo. Entonces tenemos esas dos cosas que hay que atender. Número uno, la venida, parusía, que es exclusiva para la iglesia, para nosotros, para la novia. Y número dos, la reunión, que es una reunión, como dice Pablo, que es una reunión esperada. Ahora, ¿cuándo compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿Cuándo será eso? Bueno, creo que todos quisiéramos saber cuándo será, ¿verdad? Pero Tesalonicenses 4:16 dice: pero el Señor mismo, ese es el evento, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces aquí hay una serie de eventos, como ya lo vimos alguna vez. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos,
seremos arrebatados juntamente con él, con ellos, es decir, con los que resucitaron, a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con él siempre. Es decir, así tendremos esa unidad, así estaremos en una congregación con él, así estaremos en una asamblea con nuestro Señor. A eso es a lo que se está refiriendo el texto. Entonces note qué tremendo. ¿Cuándo va a ser ese comparecimiento en ese tribunal? ¿Cuándo vamos a nosotros poder estar de pie delante del Señor? Bueno, en el tiempo del arrebatamiento. De hecho, la iglesia es raptada, ¿para qué? Para poderla llevar delante del Señor. Miren, ¿se acuerda que vimos este cuadro, verdad? Esto lo vimos cuando estuvimos hablando acerca del rapto. Entonces, cuando el Señor aparezca en su parucía, déjenme ver cómo lo enfoco yo aquí. Aquí vamos a ver Ok, aquí tenemos el puntero. Cuando el Señor aparezca, Él dice que desciende de los cielos. ¿A dónde? Bueno, no viene a la tierra, sino que se queda ahí en el entorno cielo todavía. ¿Y qué es lo que hace entonces? Que nosotros, dice que primero los que hayan muerto en Cristo son resucitados. Luego nosotros los que estemos vivos subimos al encuentro del Señor. Entonces, cuando subimos al encuentro del Señor, ¿a dónde subimos? Subimos al bimá de Cristo. Subimos a estar delante de su presencia, subimos a estar delante de Él, aquí en el bimá, en el trono. Y ahí es donde el Señor entonces nos evalúa y nos dice, bueno, o eres un buen siervo y fiel, que vas a entrar en el gozo del Señor, o eres un siervo que definitivamente estás reprobado y tienes que lavar tus vestiduras al tiempo de tribulación. Por eso es que le volví a presentar esta gráfica, aunque yo sé que usted se acuerda, pero mejor volverla a refrescar, ¿verdad? Entonces, ese es el momento en que vamos a aparecer en el tribunal de Cristo. Ese es el momento en el que hemos sido llamados a aparecer en el tribunal de Cristo. Ahora, pero hay un puntito más. ¿Qué pasa con los que se nos han adelantado? Porque usted sabe que Pablo menciona de los que se han adelantado. Entonces, Hebreos 9:27 dice, así como está decretado, ¿qué cosa? Que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces quiere decir que todas aquellas personas que ya partieron para estar con el Señor, bueno, que obviamente son creyentes salvos, ¿verdad? Creyentes no solo convencidos sino que convertidos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Llegan a la presencia de Dios, llegan al bimá de Cristo, llegan al tribunal de Cristo, y ahí rinden cuentas con el Señor. Por eso es que algunos son levantados. Bueno, si quiere vamos a verlo mejor en este gráfico otra vez. Déjenme ir un poquito para atrás. Ok. Algunos van a ser levantados ¿cuándo? Algunos son levantados en este momento. ¿Quiénes son los resucitados en el momento del arrebatamiento? Los muertos de Cristo, pero que tuvieron una buen morir, que fue lo que vimos en los turnos de resurrección. Claro, murieron en Cristo, pero tuvieron un buen morir, ¿verdad? Bien importante entender que si tú te vas y te vas limpio, tú te vas en el orden, tú te vas en algo establecido de acuerdo a las normas del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces tú moriste de acuerdo a como el Señor quiere, vas a estar en el trono del Señor y el Señor te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Entonces entras en el gozo del Señor, y no solo eso, sino que ahí está tu turno de resurrección. Bueno, no el tuyo pues, sino de los que ya se adelantaron, ¿verdad? Porque si nosotros todavía, primero Dios, estemos vivos, entonces nos vamos a ir juntamente con ellos. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que ahí es donde se levantan ellos. Ahora, el que no murió bien, el que murió en desorden, el que murió sin galardón, el que murió, cuando lleguen donde Cristo le va a decir, mira, pobrecito vos, mejor andate para allá. Bueno, los descalificados, ¿verdad? Pero esos estaban vivos. Pero los que murieron y ya fueron al trono del Señor y están descalificados, ¿qué les ocurre? Pues les ocurre que les toca pasar, no a ellos, ¿verdad? Porque ellos están en reposo, pero les toca, pasa el tiempo de la tribulación, pasa el tiempo de la gran tribulación, y se levantan ¿cuándo? Se levantan antes de que venga el trono blanco. Se levantan, o sea, al final del milenio. Eso ya son el rebusco. ¿Se recuerdan que vimos 6 turnos de resurrección? Bueno, el sexto es el rebusco, ya lo último. Se agarraron del último vagón para resucitar. Bueno, por lo menos están resucitados pues. Y hasta ahí llegan. Y de ahí en adelante, el séptimo, recuerden que es perdición total. Entonces, esos son quienes, los que se nos han adelantado, los que Hebreos dice de que como ellos ya partieron, ya pasaron por un juicio, ya pasaron por el trono del Señor, ya pasaron por el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ahora,
El que ya murió ya está con el Señor. El que ya murió no es que va a andar aquí paseando aquí a la par de nosotros. Quisiéramos que así fuese, pero no es así. Aparte que tú no lo vas a ver tampoco. Entonces, ¿de qué sirve si no lo vas a ver, si no hay manera de comunicarse? Y el día que logre comunicarse, por seguro, no estás hablando con nadie más que con un demonio, ¿verdad? Que eso ya lo hemos visto. Pero bueno, no es caso del tema, pero viene a colación por lo que me estás diciendo. Pero el punto, ¿cuál es? Que no hay que permitirnos el manipular. Aquí está bien claro y dice: los hombres mueren una sola vez y después de esto, el tribunal de Cristo. Ya sabemos que cuando un hombre muere, cuando un creyente muere, pues el creyente no está muerto. Pero lo que pasa es que la palabra muerte, ¿qué significa muerte? Separación. Entonces, la muerte del hombre, ¿cómo se entiende? La muerte normal de un creyente, ¿cómo se entiende? Una separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Es un desgrane, las tres cosas. Entonces ya sabemos que el cuerpo se queda aquí, el alma y el espíritu. El alma va con el Señor Jesucristo y el espíritu regresa al Padre, que fue quien lo dio, y va a la Jerusalén celestial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el que muere sin Cristo? Pues obviamente su cuerpo también va a la sepultura, pero su alma va a un lugar de tormento temporal. Ahí va a estar atormentándose ahí por mientras. Es lo que le llamamos al Seol. Y su espíritu, como no es un espíritu redento, entonces lo mandan a lo que le llaman la Babilonia espiritual, que eso va a ser siempre destruido al final. Pero bueno, ahí otro día vamos a platicar un poquito más de eso. Pero el punto, ¿cuál es? Eso es muerte. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo acerca de los que mueren? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de aquel que se murió, hombre? De Lázaro, sí. Perdonen que se me escapó el nombre del bandido de Lázaro, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué dijo el Señor? Vamos a despertarle. Y Tomás le dijo: bueno, Señor, si está dormido, que se despierte él cuando él quiera. Pero no, Lázaro murió, le dijo el Señor. Pero es que tenemos que entender que un creyente no muere literalmente, decir perder la vida. No, perdemos la vida aquí en este momento, en esta tierra, pero vamos a ir a vivirnos la vida espiritual allá con el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Vamos a despertarle. ¿Por qué? Le vamos a devolver el espíritu. Bueno, ¿cuál es el ensamble que hace Dios otra vez? Porque eso realmente es ensamblarnos cuando el Señor nos resucite. ¿Qué va a hacer? Cuando venga esa palabra egeiro, que es resurrección, volver a vivir, ¿qué hace el Señor? Te toma un cuerpo, y si tu cuerpo ya se deshizo todo, no hay problema. El Señor va a tomar un átomo, te va a hacer un cuerpo nuevo y te ensambla otra vez el espíritu y te ensambla otra vez tu alma y vuelves otra vez con un cuerpo nuevo, semejante ¿a quién? Al del Señor Jesucristo. Así que ese es lo que dice Pablo, esa es nuestra esperanza de vida. Entonces esa es nuestra esperanza de resurrección. Pero entonces eso es lo que le ocurre a la gente que se ha adelantado y que llega al tribunal. Ahora, ¿qué tipo de juicio tendremos en el tribunal de Cristo? Son 4 cosas que vamos a ver para cerrar este tema. Entonces, ¿qué tipo de juicio? Bueno, yo no estoy tratando de decirles con esto que eso va a ser. Realmente que nadie sabe cómo nos van a enjuiciar, pero a la luz de la palabra yo pude ver 4 cosas que el Señor nos está enseñando que nos van a enjuiciar. Número 1, obras, que es lo más obvio, ¿verdad? Todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Pues que la cambié que seamos recompensados por hechos, ¿verdad? Estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué va a venir ahí? Nadie es salvo por obras. ¿Estamos de acuerdo? Nadie, ninguno de nosotros, usted no ha hecho ninguna obra que lo pueda poner en el camino de salvación, ¿de acuerdo? Creo que eso lo tenemos bien clarito todo, ¿verdad? Pero nadie diga que las obras no sirven para nada, porque tus obras es lo único que nos podemos llevar al cielo. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando tú llegas al cielo, el Señor te va a preguntar: a ver, ¿qué hiciste? Pues fíjate, Señor, que ahí cada una vez al mes iba a la iglesia. Vaya, ¿y qué hacías en la iglesia? Pues bueno, aparte de estorbar a la gente, me para. Entonces el Señor te va a decir: no, ¿qué pasó aquí? Entonces hay obras que el Señor va a ver. Entonces, ¿qué tipo de obras tendríamos que desarrollar nosotros los creyentes? Bueno, empecemos por una bien básica, fundamental: el amor a tu prójimo. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque es parte de un mandamiento. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. ¿Has amado a tu prójimo?
Al que puedes palpar, al que puedes ver, al que le puedes hacer un bien, ¿lo has amado? Porque si, bueno, no hay muchas maneras, bueno, pero porque si no lo has hecho, tenemos problemas serios delante del Señor. Porque el Señor dice que lo dio todo por ti y por mí. Y entonces Él espera que nosotros que le retribuyamos a Él, pero nosotros venimos al culto y le decimos, Señor, yo te amo. Ok, ¿cómo manifestamos el amor del Señor nosotros? No. ¿Cómo manifestamos el amor nosotros? Amando a nuestro hermano. O sea, el manifestar tu amor para con Dios lo haces cuando amas a tu hermano. O sea que cuando tú y yo estamos en problemados, tenemos líos en el cielo. Por eso es que el Señor dijo, mira, tú vienes a la iglesia y me vas a dar una ofrenda. Perfecto, excelente que lo hagas, de acuerdo, te la voy a recibir, pero te voy a recibir la ofrenda si tú ya limaste las asperezas con tu hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Tienes problemas con alguien? Deja la ofrenda ahí, tranquilo, deja la ofrenda. Ponte a cuentas con tu hermano y ven y entrégala, porque si no, ¿qué estaremos haciendo? Claro, estás dando dinero, a la iglesia le va a servir, yo no digo que no, perfecto, pero en tu cuenta celestial te va a servir. El Señor te va a decir, ¿sabes qué? Fíjate que me diste mira aquel montón de ofrendas, una gran lista de ofrendas, pero tenías líos con tus hermanos, entonces te las borramos. ¿Qué le parece? Entonces por eso es importante que nosotros entendamos algo, nos van a juzgar por nuestras obras, por lo que tú y yo estamos haciendo delante del Señor. Entonces, no somos salvos por obra, ya lo entendemos, pero fuimos creados, dice Efesios 2:8-10, ¿verdad? 2:10. Fuimos creados para, ¿qué? Buenas obras, para que tú y yo trabajemos en pos del Señor, para que tú y yo hagamos las obras que el Señor quiere que hagamos. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, algo interesante, nuestras obras van al cielo con nosotros, nuestras obras nos acompañan. Entonces, sin duda alguna, estamos haciendo, ¿qué cosa? Lo que tú y yo estamos haciendo ahorita en la obra del Señor, repercute en la eternidad. No hay nada que nos podamos llevar de aquí, ni dinero, ni joyas, ni carro, ni nada. No hay nada que podamos sacar de este mundo, pero las obras sí. Todo lo que tú y yo hagamos en bienestar, del crecimiento, del desarrollo, de la edificación de la iglesia, eso sí va contigo. Y ese va a ser tu carta, va a ser nuestra carta de presentación ahí en el cielo. Ahora, número 2, ¿qué más tenemos acá? Fidelidad. Somos fieles. Primera de Juan 2:28 dice, ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces cuando dice permanecer, bueno, dice, mire, dice dos cosas. Bueno, cuando estamos hablando de permanecer, estamos hablando de fidelidad. Cuando habla de permanecer, dice para que cuando se manifieste Él, tengamos confianza. Entonces, mire, ya lo hemos platicado antes. ¿Tiene confianza en usted en Dios? Pero de verdad tenemos confianza en Dios. Es decir, si tú, como el ejemplo que una vez puso el pastor, si quedamos guindando en una cuerda, en un precipicio, y el Señor te dice cortar la cuerda, ¿de verdad la corta? Ahora sé lo que siente el pastor cuando nadie le contesta. No, mire, es que mire, una vez se los pregunté incluso a ustedes, ¿qué tal si andamos por la calle? Vamos por la calle y alguien te dice, mira, estamos haciendo un experimento ahí de social de cómo cómo podríamos decirle, cómo palpa o cómo interpreta los sabores de las personas. Entonces, yo quiero hacer un experimento con usted. Quiero que usted cierre su boca, cierre sus ojos y abra su boca. Yo le voy a poner algo en su boca y usted me dice qué sabor tiene o cómo le sabe. ¿Lo haría? Bueno, ella dijo rápidamente, dijo que él no creo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque no hay confianza. Entonces, ¿cómo tener confianza entre nosotros? ¿Cómo tenemos confianza entre nosotros? Tenemos comunión porque nos estamos conociendo. Entonces, usted tiene a alguien, a algún su amigo, que pueden ir en un viaje y comparten el mismo cuarto para ahorrarse unos centavos y puede dormir con confianza ahí. Es decir, con confianza que no le van a bajar la billetera,
o que no le van a robar los calcetines. ¿Tiene confianza con alguien así? Bueno, ¿cómo la logró? Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Por eso Juan dice: permaneced en Él. Si tú y yo no permanecemos en el Señor, pues no le vamos a conocer. Si tú y yo no permanecemos en el Señor, no vamos a saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Si tú y yo no permanecemos en el Señor, no le vamos a confiar en Él. Entonces, por eso cuando el Señor dice: corta la cuerda, ay, ¿estás seguro, Señor? Sí, cortala. Es que no sé, me parece que no alcanzo. Pero ¿y entonces? ¿Estás o no estás confiando en el Señor? Es que ese es el problema que nos llega. Ahora, cuando tú confías en el Señor ciegamente, cuando tú dices: no, yo sé que el Señor, lo que Él me diga yo lo hago, entonces vas a ir bien. Un ejemplo, Pedro confió ciegamente en el Señor. ¿Cuándo? Lo llegaron a buscar unos romanos, cuando él estaba, creo que en Jope. Lo llegaron a buscar unos romanos y le dijeron: fíjate que mi jefe Cornelio te mandó a llamar y quiero que vengas con nosotros. Ahora, ¿él fue o no fue? Claro, había tenido una revelación: no llames inmundo lo que yo he limpiado. De acuerdo, perfecto, el Señor se le había revelado. Pero ¿cuál es el punto? Eran romanos. Cuando un romano mandaba a llamar a un judío, era para torturarlo, para estorbarlo, o quién sabe si para meterlo preso. Pero Pedro fue porque el Señor le dijo: ve y anda con ellos. Entonces él confió, sabiendo que si el Señor se lo puso, el Señor iba a hacer algo bueno. Por supuesto. Ahora, ya que dijiste, mencionaste ese punto que está muy hermoso, ¿cómo reconocerías la voz del Señor? Bueno, apurándome un poquito con esto para que no me pase mucho el tiempo. ¿Cuánto tiempo inviertes con el Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes escuchando? No te digo que el Señor te abre, porque por lo menos yo no he escuchado mucho la voz del Señor. Sí, un par de veces yo sé que el Señor me ha susurrado, pero yo no podía reconocer la voz del Señor. Sin embargo, sí reconozco su palabra y entiendo que cuando yo abro la Biblia, Él me está hablando a mí. Amén. Entonces, por eso viene la pregunta: ¿cuánto tiempo invertimos en la palabra del Señor para poder saber que el Señor nos está hablando? Para poder entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, para poder vivir de acuerdo a como el Señor quiere que vivamos. Necesitamos eso en nuestra vida. Si no invertimos tiempo en estudio, en lectura, en el devoción, en la oración, en no solamente leer por leer, sino que avanzamos en la lectura y tratando de entender qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, entonces ahí vamos a poder reconocer la voz del Señor cuando el Señor nos habla. ¿De acuerdo? Entonces, sí, Héctor, rapidito. Permanecer, ¿sí? Claro, pero hay una amistad, y acabamos de hablar de que la amistad es cuando hay comunión, cuando hay compañerismo y cuando viene un tiempo y estamos avanzando en eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, por eso hay que permanecer ahí. Amén. Entonces, bueno, fidelidad, obras, fidelidad, mayordomía. ¿Qué haces con tu mayordomía? Mira lo que dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos, dice Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, mira, porque Cristo está: bueno, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta o dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros nos vamos a parar delante del tribunal y vamos a darle cuentas al Señor. Pero lo importante es que dice Pablo acá: ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, esa es la mayordomía. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado a nosotros? Por eso les decía yo al principio, ¿cuál es lo primordial que el Señor, que vamos a tener que, las obras que vamos a tener que presentar delante del Señor? El amor. ¿Por qué? Porque depende de eso. Cuando tú amas a alguien, no lo vas a estar juzgando. Porque ¿qué estamos hablando de juicio? Es señalamiento. El juicio es que es que este me cae mal porque siempre anda haciendo. No, si es tu hermano y tú lo amas, vas a cubrir la falta que él está cometiendo. No la vas a andar divulgando, ¿de acuerdo?
¿O por qué lo estás menospreciando? No, es que hace poco aquí en la obra, más es lo que me estorba que lo que me ayuda. Si tú lo amas de verdad, lo vas a aguantar, lo vas a soportar y lo vas a capacitar para que se desarrolle. Tomando este ejemplo que está hablando Pablo. Entonces, a eso es lo que estamos llamados. Por eso Pablo dice aquí que estamos haciendo con nuestra mayordomía. ¿Saben por qué? Porque todos, cada uno de nosotros nos vamos a tener que parar delante del Señor y darle cuentas de todo lo que hemos hecho. Entonces ahí es donde nos van a pedir las cuentas y nos pueden asustar. Y más adelantito, ya para ir cerrándolo, para cerrar, cuarto punto, la edificación. ¿De qué otra cosa nos van a juzgar? Bueno, lo estoy sacando de la palabra, que creo yo, ¿verdad? Que eso puede ser. ¿Por qué? Por lo que dice aquí 1 Corintios 3:12. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Miren lo que dice la palabra aquí con Pablo. La obra de cada uno va a ser evidente. ¿Cómo? Porque el día la dará a conocer. Pues el fuego, con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Quién va a recibir la recompensa entonces? El que edificó sobre el buen fundamento. ¿Quién es el buen fundamento? Cristo, claro. Pero ¿cómo edificamos nosotros? ¿Edificamos con plata, oro y piedras preciosas, o madera, heno y paja? ¿Sabe qué simboliza la madera, heno y paja? Podríamos interpretarlo como que es el humanismo, como que es las obras del hombre. Todo lo que tú hagas para poder decir, lustrarte el pecho y decir: mire, esto yo lo he logrado por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mi talento. Por eso dice el Señor: bueno, esas no van a ser grandes obras tuyas, porque si tú lo has logrado por ti mismo, eso es heno, madera y paja. Cuando venga el fuego, va a ser un soplón y no va a existir nada después. Pero ¿qué pasa con la piedra, con el oro, plata y piedras preciosas? Exactamente, me quitaste la palabra. Pues la purifica. O sea que, ¿qué es lo que hace el Señor? Si tú estás edificando con plata, oro y piedras preciosas, el Señor le mete el fuego no para fastidiarte, no, le mete el fuego para purificarlas y sacar más de ti, sacarte el jugo de ti. Amén. No es que el Señor se esté abusando de ti, no, sino que quiere que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros, y eso es lo que nos está enseñando esto. Claro, como una poda. ¿Para qué es? Para que puedas tener un nuevo follaje y puedes dar más fruto. Exactamente, así es. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque tú y yo estamos hechos para edificar, no para destruir. Amén. Entonces, pero bueno, ¿cuál es el punto aquí? Es que te van a presionar, te van a meter en un fogón terrible, pero ¿para qué es? No para destruirte, es para sacar lo mejor que hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos de edificación. Amén. Y amén. Bueno, lo vamos a llevar hasta ahí, porque estamos hablando del tribunal de Cristo, y ahí es donde nos van a meter tarde o temprano. Ahí vamos a tener que ir a dar para poder dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Amén.